Døden er porten til evigheden. Ordet es una película única, diferente a cualquier otra que hayas visto. También fue extraordinariamente influyente, desde Bergman hasta Woody Allen. Toca varios temas, algunos incluso de manera ambigua, por lo que nos centraremos solo en una de las historias que conviven en paralelo. Un ejemplo maestro de cómo Dreyer movía a los actores y la cámara, para transmitir en todo momento tanto el sentimiento interior de los personajes como la relación que se establecía entre ellos. La joven Anne pasa junto a una jaula con dos pájaros. Se queda mirándolos. Luego coge la jaula, la sostiene en sus manos y escucha sumisa a su padre. Es una proyección de cómo se siente ella misma, encerrada en la jaula fanático-religiosa de sus padres. Anders, su pretendiente, también siente la impotencia que impide su unión, enfrentadas las familias por pertenecer a dos movimientos cristianos distintos. Aquí lo vemos deambular de un lado a otro de la cocina, buscando la ayuda de su hermano y su cuñada Inger. La cámara sigue su ir y venir, reflejando su angustia. Cuando Inger decide interceder por él, habla con Morten, el padre. Mirad qué secuencia, ejemplo máximo de depuración, hasta el punto de dejar que el lenguaje cinematográfico diga más que las propias palabras. Inger atrae a Morten con café, galletas y su pipa favorita. Con ello consigue fijar a su suegro. Son interrumpidos por Johannes y uno de sus ataques. No sabría decir si de locura o más bien de lucidez, introduciendo por segunda vez la idea de la muerte, tras su impactante aparición al inicio del film. Esto provoca que Morten primero y su nuera después se levanten de la mesa. La llegada del nuevo pastor a la iglesia supone otra interrupción, lo que sugiere que la misión de Inger de convencer a Morten no va a ser tan fácil. Finalmente lo atrae hasta ella, lo fija nuevamente, con la excusa de que la ayude a ovillar la lana. El propio hecho de ovillar parece un síntoma del nerviosismo de Inger. Una vez lo tiene fijado e incluso atado, le habla de Anders y su unión con Anne. Ya no están a la misma altura como antes, pues ella queda por debajo al estar sentada. Morten se molesta y se aleja, colgando la pipa que generosamente le había preparado Inger. La cámara acompaña el movimiento, dejando a Inger fuera de plano. Ella vuelve a entrar, se vuelve a sentar, quedando nuevamente por debajo del suegro. Además, la foto del padre de Morten, símbolo de poder, de los valores tradicionales, la sitúa justo en medio, atrapada. Morten no va a dar su brazo a torcer. Se vuelve a escapar. Ella lo persigue y vuelve a fijarlo una vez más. La foto del padre es ahora sustituida por la de la mujer, un matrimonio de conveniencia. Pero Inger ya vuelve a estar a la misma altura que Morten y deja de estar atrapada, pues la foto de la mujer fallecida está en medio. Morten vuelve hacia el punto anterior. Parece que Inger vuelve a quedar atrapada, pero su insistencia no decae. De entrada, el suegro ahora se mueve hacia ella, incluso se sienta. Cuando Inger se levante, se habrán cambiado las tornas. Ahora es ella la que está por encima. Sacar el tema del matrimonio por amor y sobre todo la promesa de que el niño que espera será varón ha ablandado al anciano. Pero la fuerza del retrato del abuelo sigue ahí, bien presente. Inger hace un último intento. Al desplazarse para abrazar a Morten, da aún más espacio y por tanto fuerza al retrato del abuelo. Morten se resiste y acaba levantándose. Se aleja nuevamente de Inger. La cámara lo sigue acabando en un plano medio que refuerza la decisión del hombre.
Esta vez Inger no va tras él, pero el pozo que ha dejado en Morten es evidente, y la prueba es que abandona el cuadro de su padre para irse hasta el de su mujer. Finalmente sale de la estancia y se reencuentran en la granja, vigilando a una cerda que acaba de parir. Inger vuelve a estar por encima, en un escenario casi desnudo, un espacio perfecto y sin distracciones, para que su discurso sincero cale en Morten. Al fin lo ha fijado y es ella ahora la que se mueve a su alrededor. La cámara, que antes acompañaba el movimiento del hombre, ahora la sigue a ella. Las imágenes nos hablan. El milagro de la vida se visualiza en una imagen tan sencilla. Inger embarazada, el ruido de los cerditos recién nacidos, el anciano abatido en una esquina, la luz intentando pasar a través de una ventana llena de barro. Dice Inger: ella acaba de forzar uno. Con Peter, el padre de Anne, será aún más complicado. Los padres de Anne no le dan ni una oportunidad a Anders. Mirad aquí cómo, mientras los hombres hablan en el salón, la madre se interpone en la cocina entre los enamorados, dejando a cada uno a un lado del encuadre. La lámpara, también en medio, como una extensión de la madre, refuerza aún más la separación, casi insalvable, entre ambos. Cuando Anders se levanta y se acerca a Anne, la madre lo devuelve a su posición inicial. Solo permite el movimiento, en este caso de su hija, para evitar que se puedan quedar solos. La tragedia provoca un nuevo milagro. Anders y Anne reciben el consentimiento por parte de Peter. Anne, por primera vez en toda la película, sonríe, mientras el hermano, que acaba de perder a su esposa, llora. La felicidad de la pareja queda relativizada por Dreyer con este movimiento de cámara que los aleja de los padres, para llevarlos a una esquina de la sala mortuoria, como si el mundo, o quizás la propia vida, fuera tan pequeño que apenas puedes escapar de él, tanto física como emocionalmente. Dreyer no era ni poeta ni místico, era como Johannes, una persona lúcida y atormentada, que veía la vida, y esto no es más que una interpretación, como un milagro prácticamente inútil. Du vil ikke være til ære at have sin mor i himmelen. Johannes!